Sigamos orando por, sé que lo recuerdan en la oración, pero por Nicolás, los chicos que han quedado solos, que el Señor esté fortaleciendo sus corazones. Vamos a leer Salmo 51 una vez más esta noche. Dice así, como ya venimos desarrollando, aquellos que están siguiendo el estudio, y aquellos que han tenido contacto con las Escrituras saben que esto juntamente con el Salmo 32 es la confesión de arrepentimiento de David. Tiene otros salmos donde él se arrepiente, pero estos son los dos salmos, parece ser paralelos, muy profundo el arrepentimiento que expresa David aquí. Comienza diciendo, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar antes de meditar las Escrituras esta noche. Concédenos en esta hora, nuestro Dios, que el Maestro que nos has dado, el Espíritu de verdad, pueda guiarnos a toda verdad. Ayúdanos a poder tener, como el salmista oró, un corazón inclinado. También el salmista se dio cuenta que, aparte de tu abrir de los ojos de él no podía ver. El apóstol Pablo oró por los efesios que los ojos del entendimiento de ellos sean iluminados. Y es verdad, nuestro Dios, en esta hora, que si tú no desciendes a nosotros en esa misericordia de inclinar nuestro corazón y abrir nuestro oído y nuestros ojos, es verdad que no podemos oír y es verdad que no podemos ver. Y también tu siervo, al enseñar, tú sabes que no puede enseñar en una manera que te glorifique y que engrandezca tu palabra y que edifique a tu pueblo y que consuele y conforte el corazón, sino a través de tu Espíritu. Por eso pedimos, oh Dios, en esta hora que sea así, que tú en misericordia puedas edificar a tu pueblo, utilizar tu palabra y bendecir este tiempo delante de tu presencia, no solamente los que estamos presentes, sino también los oyentes vía internet. Una vez más te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por el cuidado hasta llegar hasta aquí. Rogamos que sigas
otorgándonos el cuidado de regreso a nuestros hogares. Gracias te damos por todo lo que recibimos de tu mano continuamente. Pedimos ahora, Padre, tu bendición sobre tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos mirando el versículo 4 y yo les dije que iba a llevar un tiempo desarrollarlo debidamente al texto. Lo quiero volver a leer. Dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es difícil para mí poder primeramente desarrollar este texto debidamente. Primeramente porque no es un texto superficial, porque contiene mucha profundidad, más allá de lo que yo puedo entender y comprender, eso por un lado. Pero yo les dije que se divide en tres partes el texto. Y la primera parte, donde David hace referencia al conocimiento de cuando nosotros pecamos, contra quién pecamos. Cuando David dijo: contra ti solo he pecado. Y él no estaba minimizando su pecado contra Betsabé ni contra Urías, él no estaba haciendo eso. Lo que sí estaba sucediendo es que David había comprendido que todo pecado continuamente es contra Dios. La Escritura perdón por decirlo de esta manera, pero está plagado de este tema, del contra Dios, de contra Jehová. Es un tema que corre a través de las Escrituras. Desde el hijo pródigo, cuando volviendo a casa dijo: he pecado contra el cielo y contra la tierra. Y hablamos la semana pasada de lo que es la relación horizontal, eso lo llamamos la relación humana, que cuando nosotros pensamos en el adulterio, el homicidio, son pecados que afectan la relación humana. Y nosotros no pensamos directamente que eso está asociado a una relación vertical, que es la relación divina. Pero la Escritura es clara y nos dice aquí David, personalmente, que él sentía que él primeramente que nada había pecado solamente contra Dios. Él dice: contra ti solo he pecado. Está asociado directamente a la palabra de Dios, como miramos en la vida de David, cuando el profeta Natán le describe eso en el capítulo 12 de 2 Samuel. Le dice: menospreciaste mi palabra, menospreciaste mi persona. Y finalmente, o al principio, le habla acerca de menospreciar o desestimar la providencia de Dios. Son tres aspectos que vemos donde Dios claramente le dice a David que él había pecado contra él. La providencia de Dios. Después nos dice: menospreciaste mi palabra. Y la palabra podríamos hablar de no codiciarás, no robarás, no matarás, no adulterarás. La lista es larga. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. David había tenido actitud de rebelión. La palabra, como dije la semana pasada, contra Jehová, es una palabra que significa oposición. Es ponerse en contra de alguien. Esto es lo que estaba sucediendo con David. Pero no vamos a desarrollar el texto en su plenitud, porque quiero seguir desarrollando la frase: contra ti solo he pecado. Este concepto de Dios creador, del Dios proveedor, del Dios hacedor de todas las cosas, el Dios sustentador, cuando un creyente se involucra en el todo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? En el concepto de que comienzo a entender que Dios es el todo en todas las cosas. Vamos al tema de creador. Job tenía un trato con su siervo. Él dijo: si mi siervo vendría contra mí y me hablaría y razonaría conmigo, yo hablaría con él como de igual a igual. ¿Por qué? Porque el que me hizo en el vientre a mí, lo hizo a él, dice Job. Entonces, el trato de Job
para con su siervo tenía que ver con quién los formó a ambos. Y que él tenía que tener cuidado cómo hablaba con su siervo, porque Dios le iba a pedir cuenta, y el que me hizo en el vientre a mí, también, dice Job, lo hizo a él. Estamos en el plano de igualdad en lo que pertenece al Dios creador. Y por ende, siendo que Dios lo formó a mi siervo y me formó a mí, dice, y cuando se presenta Eliú a Job, le dice, fuimos cortados del mismo barro, somos ambos polvos. Esa es la manera que Eliú iba a hablar con Job. O sea, se iba a poner en el plano de Dios me hizo a mí, Dios te hizo a ti. Tengo que tener cuidado de eso. Esto de pecar contra Dios o pecar contra, por así decir, a mi compañero o mi esposa o mi hijo o la iglesia o algún hermano en la iglesia, esto de pecar contra Dios está asociado a la imagen de Dios en mi hermano. Santiago dice eso, con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Santiago, esto no puede ser. No puede ser, dice Santiago. Dios es el que hizo a mi hermano que está hecho a su imagen y semejanza. El maldecir a mi hermano es indirectamente maldecir al que lo hizo. Entonces, cuando yo peco contra mi hermano, peco contra el Creador. Cuando yo robo a mi hermano, robo lo que Dios le ha dado a él. O sea, menosprecio al proveedor. Y así a través de las Escrituras estudiamos este tema de que en realidad cada pecado que cometemos, lo cometemos contra Dios. Ahora, para entender este concepto que dice David, fíjense en versículo 4, noten el texto una vez más. David dice, contra ti solo he pecado. Eso va a la esencia. Ya por naturaleza, el pecado, conforme a 1 Juan 3:4, es infracción de la ley. O sea que la medida o la vara de medir de lo que es el pecado tiene que ver con Dios, tiene que ver con sus leyes, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su persona. Este versículo está tan encapsulado, déjenme decirles esto. Primeramente, David se da cuenta de que la ofensa la tiene con su Dios, su Creador. Lo dijimos de entrada en el pasaje de Salmo 51, que David habla a la distancia. David habla como, no dice tu siervo, no dice roca mía, castillo mío, mi libertador. No, David no dice nada de eso. David ha pecado de tal forma que lo ha alejado de su Dios y él dice, oh Dios, tiene distancia en su manera de hablar en cuanto a su Dios. Ya lo hemos hablado a eso. Lo siguiente que quiero que noten, no lo vamos a estudiar hoy, pero fíjense versículo 4. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando ustedes estudian esta frase que tiene que ver con la omnisciencia, es el atributo de la omnisciencia de Dios. O sea, que Dios está en todo lugar, en todo momento, continuamente contemplando todas las cosas. Eso lo dice un montón de versículos, pero les cito uno más, Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Felipe llama a Natanael y cuando está llegando a Jesús, Jesús le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Los ojos de Jehová debajo de la higuera en la vida de Natanael, y él quedó sorprendido que Dios estaría fijando sus ojos en él. Su omnisciencia continuamente, su omnipresencia en la frase, mis ojos te ven. Fíjense esta frase de Agar cuando dice, tú eres el Dios que me ve.
estaba delante de Dios y sentía la presencia de Dios continuamente. Tú eres el Dios que me ve. Esta es la frase que utiliza David. David dice, pequé delante de Dios, pero en ofensa a esos ojos. O sea que Dios no se deleita en lo que está viendo en mí. No se deleitó en ningún momento en mi codicia. Lo vio de lejos, Salmo 139, antes que entre en mi pensamiento, antes que la palabra esté en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Dios veía la negación de Pedro años antes, pero se lo reveló horas antes, y Dios conocía la situación de David, pero no lo dijo nada, tampoco lo frenó, lo dejó seguir, camino rumbo a su iniquidad. Quiso poner estorbo a Caín, pero Caín no aceptó el estorbo. Dios le dijo, si bien hicieres no serás enaltecido. Y Caín rechazó el freno de Dios, siguió su camino. Dios le había dicho a Adán y Eva lo que no debían hacer, fueron en contra de Dios. Pregunto algo, estaban solos en el huerto, Adán y Eva estaban solos, estaban delante de Dios. ¿Contra quién pecaron? Piensen, ¿contra quién pecaron? No había más nadie en el huerto. Bueno, eso es Adán y Eva, pastor. Bueno, ese es el huerto de Edén. Obvio que ellos pecaron contra Dios. Queridos hermanos, estamos siempre solos delante de su presencia. Él está delante de nosotros continuamente. Hecho lo malo delante de tus ojos. Esto sigue siendo contra ti. Solo he pecado. Dios ha hecho de tal forma las cosas en la Escritura y en el universo que toda iniquidad es contra Él y que todo lo que hacemos está siempre delante de Él. Siempre. Ahora, fíjense, versículo 4. David dice esto. Contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me hizo pensar mientras estudiaba esto. No solamente estaba pecando delante de Dios, sino delante de Dios contra Dios. Ustedes conocen la historia. Satanás estaba delante del trono e iba a pecar contra el trono. Pero estaba delante del trono. Había sido creado para estar como querubín protector, pasearse por los carbones encendidos. Ahí iba a estar delante de Dios. Iba a pecar contra Dios. No pecó contra los ángeles, pecó contra el ser que estaba sentado en el trono. Pero lo que pasaba en su mente y corazón estaba delante de los ojos de Jehová. No dejó que surja, ustedes saben. Dejó que llegue meramente al pensamiento. Satanás ha sido condenado eternamente por los siglos de los siglos por un solo pensamiento que subió en su mente. No alcanzó a germinar, no alcanzó a producirse, no llegó a ser un hecho, solo un pensamiento. Cuando Dios desciende a Adán, la pregunta que le hace es, no ¿qué pensaste? Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Pasó del pensamiento de Satanás al hecho del hombre. Dios dejó que el hombre haga. Dios condena el pensamiento tanto como el hecho. La Biblia dice que Dios condenó al mundo antiguo porque los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Sí, se expresaban en hechos, pero el juicio de Dios vino al mundo por los pensamientos de los hombres. Dios juzga nuestros pensamientos. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 15, del corazón, lo primero que sale, del corazón salen los malos pensamientos. Cuando estaban sentados en su casa, llenando su casa, bajaron a ese hombre, rompieron su techo, y ahí Jesús comenzó a hablar, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida los fariseos cavilaban en sus corazones.
Y Jesús habló al pensamiento de los hombres. ¿Por qué caviláis? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué contendéis dentro de vuestros corazones? Cuando los discípulos iban caminando atrás del Señor, iban discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. Estaban llegando a las últimas horas del Calvario. Estaban llegando a su agonía. Y él, el grande, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba yendo en sus pasos, descendiendo en humildad a las partes más bajas. Y estos hombres, en su soberbia, estaban buscando ascender cuando él estaba buscando descender. Y cuando llegó a su casa, tomó un niño, llamó a un niño, lo puso sobre su falda y dijo: ¿qué discutíais en el camino? No estaba ni cerca de él, pero él estaba leyendo los pensamientos, como Thomas Watson, el puritano, dijo: nuestros pensamientos delante de Dios son como nuestras palabras delante de los hombres. Se escuchan a gritos, no los podemos ocultar. Job dijo: ahora conozco que tú, ningún pensamiento se esconde de ti. Ningún pensamiento se esconde de ti. Yo conozco, David dice, contra ti solo el pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Omnisciencia, omnipresencia. El ojo de Dios todo lo ve continuamente. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dijo David. Tú lo haces en oculto, está a plena luz para Dios. Tú lo haces a plena luz. Es como le dijo Dios a David: lo hiciste tú en secreto. Pero yo voy a hacer que vos veas que esto que fuiste en secreto, a mí fue a plena luz. Y te lo voy a ilustrar con tu hijo, Absalón. Él se va a acostar con todas tus concubinas a pleno sol delante de todo el pueblo. Y, ¡oh, qué cosa terrible! No, dice Dios, no es terrible. Entiende esto, David, que cuando vos te agarraste a Betsabé y la trajiste a tu palacio y te acostaste con ella en tu cuarto, para mí eso estaba delante de mis ojos, era plena luz. Tú lo hiciste en oculto, pero estaba iluminado el cuarto con mi gloria, con mis ojos, con mi visión. Estaba viendo exactamente lo que estabas haciendo. No puedes ocultar esto de mí. Y es interesante, fíjense, la última frase del versículo 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo vamos a desarrollar a eso, pero déjeme decirle que las dos palabras que utiliza David acá es una combinación de palabras en el Antiguo Testamento, que es justicia y juicio. Quiero que entiendan esto, queridos hermanos. La Biblia dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el proceder de Dios, por naturaleza, es que cuando un pecado es contra Él y está delante de Él, es juzgado en el instante del hecho. Porque Dios no puede sino actuar conforme a su fundamento, que es justicia y juicio. Y tú dices en tu corazón: ¿por qué es que yo peco y no pasa eso? Porque Dios ha actuado en misericordia. Pero por naturaleza. Lo tenemos en los primeros 3 pecados de nuestra Biblia. Tenemos justicia y juicio. Escuchen. Satanás peca en pensamiento delante de Dios, contra Dios, y se produce justicia y juicio. Adán peca delante de Dios, contra Dios, y se produce justicia y juicio. Caín peca delante de Dios, contra Dios, y se produce justicia y juicio. Y tú dices en tu corazón: ¿por qué no hace Dios eso conmigo? Piensa. Misericordia.
Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias a Génesis, el capítulo 20, porque quiero seguir ilustrando con ustedes lo horizontal y lo vertical de la iniquidad, porque a veces pensamos, bueno, le pasó a David, pero sin duda no pasa así con todos los hombres. Génesis, capítulo 20. Estamos hablando del adulterio. Quiero hablar de 4 aspectos donde vemos lo horizontal y lo vertical directo en las Escrituras. Lo que quiero decir es que cuando tú pecas en pensamiento o en corazón contra tu hermano o tu hermana, Dios lo sabe. A veces la gravedad del pecado se ve en contra quién pecamos. Déjenme decirles esto nomás, a modo de ilustración. Aarón y María, hermanos de Moisés, pecaron contra Moisés cuando hablaron contra él. Y en Números, eso pasó en Números capítulo 12. Y la Biblia dice que la gloria de Jehová descendió. Y le dijo a Moisés, a Aarón y María que se aparten, que quería hablar con ellos. Y las primeras palabras de Dios a Aarón, a María, son estas. No tuvieron temor de hablar mal contra mi siervo Moisés. Dios dijo, no tuvieron temor de hablar mal contra mi siervo Moisés. Cuando estudiamos las Escrituras, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cristo ligó el desecho de los discípulos, lo unió de tal forma que dice, el que desecha a un discípulo, a mí me desecha. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Él no dijo, el que a vosotros rechaza, bueno, lo siento mucho, lamento que estén pasando este momento en su vida. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si se lo hicieron al Señor, se lo harán al siervo. El discípulo no es más que el siervo, que el Señor. Fíjense, Génesis capítulo 20. Ustedes se acuerdan, Abraham está mintiendo en cuanto a su esposa, dice que es su hermana. Y Abimelech la toma. Versículo 5. Dios aparece en sueños. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Eso es otro término para relación íntima. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. Mi hermana es, ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Esto es un hombre impío. ¿Okay? Y Dios está diciendo, este hombre impío está diciendo, inocentes son mis manos aquí. Y Dios está diciendo, y esta es la justicia de Dios, yo también sé que sos íntegro en tu corazón en esto. Como la mujer samaritana, ustedes se acuerdan, le dijo al Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, en esto has hablado la verdad. Qué minucioso es Dios en el juicio, que en lo que es verdadero, Él no lo condena como falso. Eso para mí es impactante. Cuán detallista va a ser Dios en el juicio, que nosotros vamos a decir, el hombre que yo tenía no era mi marido. No le cuento lo demás a Dios, pero le cuento esa partecita que me conviene. Y Jesús dijo, en esto que recién dijiste, has hablado la verdad. Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y cuando dijiste que no tienes marido, tienes razón. En esto que dijiste recién, has hablado la verdad. ¡Wow! Dijo ella. ¿Cuánto sabe? Me conoce totalmente. Ahora fíjense el versículo 6. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra Sara. ¿Dice eso el texto? No. Cuando él ponía una mano sobre Sara, era poner la mano sobre el criador de Sara. Dios dijo, cuando tú te acuestas con Sara,
te acuestas con Dios, adulteras con Dios, tomas los miembros de Cristo y los entregas a una ramera. 1 Corintios capítulo 6. Dios dijo, pecas contra Sara, pecas contra mí. Y te detuve, no de pecar contra Sara, te detuve de pecar contra mí. Hermanos, esto es la asociación que emprende David. David entiende, contra ti, solo he pecado. Acá entiende, Abimelech empieza a entender la gravedad del asunto, que él no se está acostando con Sara. Él está pecando contra el Creador, el sustentador, el cuidador de Sara. Él está pecando contra el Dios eterno. Es un tema serio el adulterio. No porque destruyes un hogar, sino porque afrentas al trono. Afrentas al trono. Y dice lo último del versículo 6. Así no te permití que la tocases. ¿Por qué? La tocas, sos un hombre muerto, pero la tocas y es un pecado contra Dios directo. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, vayan a Génesis 39. Génesis capítulo 39. Y acá tenemos la otra ilustración. Génesis 39. ¿Ustedes se acuerdan? Acá tenemos a José. Él también esta semana cuando me puse a meditar en José dije, wow. ¿Sabe que la Biblia no nos dice la descripción de esta mujer que lo tentó a José? No sabemos cómo era. Lo que sí sabemos es que insistió con la tentación día tras día, dice la Escritura. Fíjese la respuesta de José, versículo 9, ya la conocen. Han conocido la vida de José. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Pues, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra tu esposo? Pecaría contra esta casa, pecaría contra los siervos. No, dice, pecaría contra Dios. Él asocia el acostarse con la mujer de Potifar, no pecar contra Potifar ni contra la mujer. Dijo, el pecado es contra Dios. Yo entiendo que todo pecado que hacemos es contra Dios. Él dijo, no codiciarás. Él dijo, no adulterarás. Y es un menosprecio a su persona, es un menosprecio a su palabra, es un menosprecio a su providencia. Dios sabrá cuándo me va a dar una mujer a mí, dice José. Pero tú no eres la mujer, tú eres la mujer de él. Y si yo te toco, peco contra Dios. Estaba lejos de papá y mamá, siempre digo. Los principios que gobernaban en José eran el temor de Dios. No el temor de sus padres, no lo que había sido enseñado en las cuatro paredes de su casa. No, él había aprendido el temor de Dios debajo de su padre Jacob. Y cuando él salió de casa, el que seguía reinando sobre él era el mismo que reinaba en el hogar. Tú puedes infundir leyes a tus hijos y de nada sirven al final del día. Porque cuando salen debajo de su techo, se van de esas normas y no las cumplen más. Pero si tú impregnas el temor de Dios en sus corazones, esas normas siguen el resto de sus días. Siempre Él va a seguir con el mismo temor. No el de los padres, sino el de Dios. José no estaba bajo su techo. No estaba bajo su padre. Pero tenía un temor profundo. Esto es, miren, Abimelech, José, David, tocamos una mujer ajena, es pecar contra Dios. ¿Lo piensas así? ¿Tocar una mujer ajena es pecar contra Dios? Vayamos a Números capítulo 16. Quiero llevarlos al otro pecado, que es horizontal, vertical. Horizontal, vertical, porque quiero terminar de explicar esta frase de David
contra ti solo he pecado. Números capítulo 16. Y este es el pecado de la envidia. Y este es el pecado de Coré, Datán y Abiram. Capítulo 16 de Números, versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo y varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Si ustedes tienen una Biblia y subrayenlo 2 veces, dice contra Moisés y Aarón, contra Moisés y Aarón, una y otra vez. Tengan su dedo ahí, vayan al Salmo 106, Salmo 106, un momento, versículo 16. Dice así el texto: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Dice la Biblia en Salmo 106, el comentario es: tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, contra ellos se levantaron. Esto sucedió no una vez, sino muchas veces. Pero quiero mostrarles la relación horizontal. Envidia contra Moisés y Aarón. Uno dice pecaron contra Moisés y Aarón, pero no es así. Fíjense en Números capítulo 16, volviendo ahí, versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Ahora escuchen. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis, ¿contra quién dice? Contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Dice, este hecho es contra Jehová. Versículo 30 del mismo capítulo. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. Dice, el pecado de envidia, el pecado de desafiar a Moisés y Aarón, no fue otro pecado que contra Dios. Y uno dice, pero yo tengo envidia con Jamie acá adelante. Yo tengo envidia con ella. Cómo toca la guitarra, yo quisiera tocar como ella, o los dones que Dios le ha dado a ella. Yo le tengo envidia a ella. No, si tú envidias y codicias lo que Jamie tiene, eso se lo dio Dios directamente, indirectamente. Estás descontento con tu Creador. No estás contento con lo que Él te ha dado. Pablo dijo a Timoteo, estemos contentos con lo que tenemos. Estos hombres no estaban contentos. Moisés va a largo tiempo a decirles que ellos tenían ciertas cosas que los demás en Israel no tenían, y que ellos eran ministradores en el santuario, y que porque no habían sido hechos sacerdotes, bueno, pero tenían funciones dentro del tabernáculo, y no les alcanzó, como no le alcanzó a Satanás lo que poseía delante de Dios, y no le alcanzó a Adán lo que tuvo en el huerto, y una y otra vez, y no le alcanzó a David lo que Dios le había dado. Pecamos contra la providencia de Dios siempre. Siempre nos enojamos con Dios, o por la falta, o por la abundancia, o por lo que nos da, o por lo que no nos dio, pero nunca estamos contentos. Fíjense, Números capítulo 27, sigue el comentario de este asunto. Números el capítulo 27, miren el versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Escuchen, acá directamente Moisés anula a Moisés y Aarón de la foto, de la fotografía. Cuando miramos la fotografía del número 16, la envidia es contra 2 hombres, pero el corazón del pecado es contra Jehová.
Y la Biblia aclara, irritaron a Jehová, pecaron contra Jehová. Y lo vuelve a repetir, pecaron contra Jehová. O sea que lo que parece ser horizontal siempre es vertical. O sea que tu envidia a tu hermano es un pecado contra Jehová. Siempre, siempre, siempre estamos pecando contra Dios. 1 Samuel capítulo 8, y este pecado es el pecado de rechazo. Miren esto rápidamente. 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7. Quizás esto a ustedes no les pasa, pero este es un pecado muy común entre los pastores. Es el sentirse por el pueblo de Dios dejado de lado, desestimado de su ministerio momentáneo y temporal en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente nuestros corazones son tan perversos que buscamos en la forma más mínima y sencilla algún tipo, no lo llamamos glorificación, lo llamamos alabanza, o lo llamamos algún tipo de gratitud, algún tipo de aplauso silencioso, algo de decir, no, mi favorito es el pastor fulano, mi favorito es Mengano, ese es el que yo siempre escucho, ese sí que es un gran predicador. Y hoy los pastores de las iglesias locales no pueden competir con Piper, con MacArthur, con Washer, no podemos competir con ellos. Dios les ha dado a ellos unos dones especiales en la administración de las Escrituras y yo trato de competir, pero no podemos competir con gente así. ¿Quién va a llenar el lugar del pastor John MacArthur cuando él se vaya? Esos ministerios sufren porque han sido dotados de un hombre con muchos dones y dones especiales, y es difícil encontrar a otro que se ponga en el lugar de él. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil que de repente Saúl, que es rey, se sienta menospreciado por las mujeres porque le empiezan a dar alabanza a David y dicen David hirió a sus miles, pero David a sus 10,000 y de repente lo honraron más y Saúl ya se sintió menospreciado y bueno, el pecado estaba en Saúl y David no buscó esto, pero esto pasa mucho. Y acá pasó, fíjense, capítulo 8, versículo 6. Vinieron y le dijeron al pueblo, el pueblo le dijo, queremos un rey como las demás naciones, en versículo 5. Pero no agradó a Samuel esta palabra. ¿Qué dijeron? Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Me gusta mucho la actitud de Samuel acá. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Cuando ellos dijeron, danos un rey como las demás naciones, ellos no pecaron contra el juez que tenían delante, sino con el Dios que tenían arriba. Queridos hermanos, Dios dice, el pecado acá no es contra vos, Samuel, el pecado es contra mí. El rechazo no es hacia ti, el rechazo es hacia mí. ¿Qué quiero decir, queridos hermanos? Que el rechazo es algo casi natural, continuo en las Escrituras. No hay tiempo para leer, pero déjenme leerles. Vuestras murmuraciones, Éxodo 16, no son contra nosotros, dijo Moisés, sino contra Jehová. Números 14:2. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto. Y Moisés responde en capítulo 14, versículo 11. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios dice, Moisés, correte de lado. Ellos no pecaron contra ti. Ellos están pecando contra mí. Y estas murmuraciones son contra mí. Pero la Biblia dice que murmuraron contra Moisés y Aarón. Horizontal era la murmuración, pero en realidad se dirigía verticalmente a Dios. Lean las palabras de Adán. Adán, cuando aparece Dios, dice, ¿qué has hecho? Él le dijo, la mujer. Y acá viene el énfasis. Que tú me diste. La mujer que tú me diste. ¿Queréis saber quién tiene la culpa de todo esto acá, en el huerto? Y si vos no me hubieses dado la mujer que me diste, esto no hubiese pasado.
Lucas 10:16 lo cité, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Le cité la semana pasada el de Proverbios capítulo 14, versículo 31, que dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El que se burla del pobre injuria a su hacedor. Proverbios 17:5. Levítico 6 da todo un desarrollo de pecando contra Jehová en afrentando a los hombres. Léanlo después, es tremendo el texto ese. Levítico capítulo 6, 1 al 3. Pero déjeme terminar diciéndole esto. El hijo pródigo siente que ha pecado no meramente contra la herencia que pidió a su padre, y pecó contra su padre, pero dijo, he pecado contra el cielo primero. He pecado contra Dios. Cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira, y ellos habían vendido la heredad en tanto, y Pedro les dice a ellos, ¿convinisteis en mentir a la iglesia? Les dijo. No. Le dijo, convenisteis en mentir al Espíritu Santo, porque vuestra ofensa, vuestro pecado, no fue a la iglesia. No robaste, no mentisteis acá a los apóstoles. Dice, el pecado es tan agravante que habéis mentido a Dios y no a los hombres. El pecado que parece ser horizontal terminó siendo vertical. La mentira que hicieron a la iglesia era una mentira directa al trono. Ustedes han testificado a la iglesia que Dios le puso en sus corazones lo que nunca estuvo ahí. Ustedes han hecho de Dios un proveedor mentiroso. Y por eso deben morir. Porque ustedes han pecado y mentido contra Dios y no contra los hombres. Si ustedes miran a Ananías y Zafira, ellos hubiesen dicho, nosotros pecamos acá en este plano, nosotros mentimos a la iglesia, pero dice, ustedes mintieron a Dios. Vertical, no horizontal. Contra ti solo he pecado, dijo David. Termino. Miren el texto para terminar, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pasaje que todos conocen, pero mírenlo en horizontal y vertical. Desde el versículo 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, versículo 26, pero no pequéis. No deis lugar al diablo, el que roba o hurtaba, versículo 28, no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, y no contristéis a la iglesia. Clase, todos estos pecados, antes y después, ¿a quién están ofendiendo? A Dios. ¿Contra quién estoy mintiendo? ¿Contra quién me estoy enojando? ¿A quién estoy robando? ¿Contra quién estoy hablando una palabra no edificante? ¿Contra quién estoy levantando amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia? Dice, contra el Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo en todo este ambiente horizontal. El que se entristece con vuestra mentira, el que se entristece con vuestro engaño, el que se entristece con vuestras palabras, con vuestra gritería, con vuestra maledicencia, es el Espíritu que mora en vosotros. Ese es el que estás hiriendo, ese es el que estás pecando. Cuando tú mientes a tu hermano, estás pecando contra el Espíritu de Dios. Cuando tú gritas a tu hermano, estás pecando contra el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes una actitud de malicia, pecas contra el Espíritu de Dios. Entonces, para resumir, David dijo esto, contra ti solo he pecado. O sea que, cuando adulteramos, pecamos contra Dios. Robamos, pecamos contra Dios.
Cuando, termino con esto, cuando Malaquías describe el gran pecado que estaba cometiendo los sacerdotes, la pregunta de Dios al pueblo en cuanto a los diezmos y ofrendas es: ¿robaréis a Dios? No dice la caja de ofrendas atrás de la iglesia. ¿Qué hermano en la iglesia no está poniendo la ofrenda debidamente? Y no puedo por gasto que tengo y todo lo demás, y todo, bueno, todo lo que podemos decir. Y decimos, bueno, este mes no voy a poder porque en realidad voy a quedar con el diezmo, la ofrenda, y este mes no lo voy a hacer. ¿A quién robas? Malaquías dice: robarás a Dios. Es a Dios. El pecado es contra Dios. El pecado, queridos hermanos, es siempre, directa o indirectamente, contra Dios. Siempre. Siempre. Si está presente, si hay una multitud o no hay una multitud. Déjenme terminar con esto. Lo tengo que decir porque recién me vino esta ilustración a la mente y creo que el Señor me la trajo al corazón. Y termino con esto. Estaba la multitud de los discípulos en la presencia de Cristo. Y una mujer llamada María le trajo una caja de alto precio, un perfume, se lo rompió a sus pies. Y mientras estaba derramándolo a sus pies, uno de los discípulos, que ustedes ya saben quién era, Judas Iscariote, dijo: no se debía haber vendido esto y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, en medio de esa conversación: dejadla. Parece haber una soledad. Ella ha hecho una obra conmigo. Estaban todos ahí presentes. El fundamento de la iglesia, los 12 apóstoles, uno que no iba a ser, pero 11 que iban a continuar. Estaban ahí, el fundamento de la iglesia. Y todos se quejaban, dice la Biblia. Y Jesús habla a ellos como diciendo: déjenla. Y luego habla de ella. Y la alaba y dice: lo que ella ha hecho lo hizo pensando en mis sufrimientos. Y habla de lo que estaba pasando por la mente de María. Ella estaba pensando en su agonía y ellos estaban pensando en el dinero. Pero estaban todos ahí involucrados y Cristo dijo: déjenla. Esto ha hecho una obra conmigo. No la toquen. No sigan insistiendo con ella. Y quiero decir más. Ella hizo todo lo que pudo. Siempre me impacta eso. Ella hizo todo lo que pudo. Entonces, hermanos, en la confesión de David se da cuenta que el pecado es contra Dios. ¿Han escuchado alguna confesión así de tus hijos? ¿Han venido a ti después de romper una linterna? ¿O han venido a ti después de mentir? Pa, pequé contra Dios y contra vos. ¿Cuántos han tenido esa experiencia en casa? No empiecen los hijos a decir, yo lo voy a decir. Yo no lo he tenido. Yo no he tenido hijos en casa que me han venido a decir, primeramente, antes que nada, papá, pequé contra Dios. Y después contra ti. Mi hijo tiene que darse cuenta, tu hijo, nosotros como creyentes en la iglesia, que cuando ofendemos a un hermano, el primer pecado ha sido contra Dios y después contra los hermanos. Siempre el pecado horizontal es vertical, siempre. No nos gusta, pero es Biblia, es así. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias por los preciosos hermanos Chivilcoy. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y nos ayudes a seguir creciendo. Bendice a cada uno. Guárdalos salir a sus hogares. Ayuda a los que están enfermos en la congregación. Dales, oh Dios, la recuperación rápida, la salud necesaria. Ismael, Cecilia y la familia. Que tú puedas fortalecerlos y los demás que están con aflicciones. Gracias por los hermanos aquí. Sigue sosteniendo tu pueblo aquí en Chivilcoy. Te agradecemos por los hermanos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.